Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Como recordarán, en el video anterior, cuando escribimos unas líneas de código para controlar la placa y que encendiera el LED, o para usar un interruptor de botón para controlar el zumbador, podíamos ver intuitivamente el estado de funcionamiento de este hardware externo. Si lográbamos los resultados esperados, pues era una gran suerte. No obstante, ¿y si no lo hace? Bueno, el programa compila sin errores. Entonces, ¿dónde está el error? Sería bueno que pudieran hablar, ¿no? En este video aprenderemos cómo comunicarnos con la computadora a través del monitor en serie y verificar el estado de ejecución y la información del programa y el hardware. Por ejemplo, podemos controlar el estado de encendido y apagado de un LED con un botón y podemos utilizar el monitor serial para comprobar el valor devuelto cuando se pulsa el botón para determinar si el botón funciona correctamente. A continuación aprenderemos a utilizar el monitor serial para hacer que el hardware hable. Comencemos con la tarea número 1 de 2, que consiste en utilizar el monitor serie para comprobar si el botón está presionado. Hagamos un breve análisis de nuestro sketch. ¿Recuerdan que el botón puede controlar el interruptor de la luz LED? Pues bien, este es el programa con el cual generamos este resultado. Resulta que algunos de los códigos de este programa se pueden reutilizar. Solo necesitamos obtener el código de configuración del botón pulsador agregar el puerto serial y enviar los datos al puerto serial. El programa estaría escrito en 3 pasos. Definir pines del botón, definir variables, inicializar el puerto serial, configurar la velocidad en baudios, configurar el estado del pin del botón interruptor, leer el estado del botón y enviarlo al puerto serial.
Escribamos el programa. Paso 1. Defina el pin y la variable del botón. Paso 2. Inicialice el puerto serie configure la velocidad en baudios del puerto serie y configure el estado del pin del interruptor del botón. Paso 3. Leer el estado del botón y enviarlo al puerto serie. De paso, vamos a insertar un retardo de unos 500 milisegundos para no sobrecargar la CPU y darnos tiempo para ver la lectura obtenida del estado del botón. Así queda nuestro programa. ¿Vale? Bien. Subiremos el programa escrito al hardware. Vamos a herramientas, placa y nos aseguramos de haber elegido Arduino Xiao. También confirmamos a continuación que hayamos escogido el puerto correcto. Para ello, conectamos la Xiao a la computadora usando el cable de datos incluido en el kit. Y ahora sí tenemos acceso al puerto COM11 en el caso nuestro, que corresponde al Arduino Xiao. Luego hacemos clic en verificar si la verificación es correcta. Hacemos clic en el botón subir para subir el programa al hardware. Cuando el programa muestre en el área de depuración
subido, podemos observar el cambio en el valor impreso por el monitor serial cuando se presiona el botón y cuando se suelta. ¿Qué encontraron ustedes? Lo mismo que aquí. Cuando presionamos el botón en la placa de expansión, el monitor serial muestra 0, ¿verdad? Así. Cuando soltamos el botón, el monitor serial muestra 1. Hermoso, ¿verdad? Pasemos a la tarea número 2. Visualización del potenciómetro de perilla a través del monitor serial. Recordemos que en la tarea 1, el interruptor de botón era una entrada digital que enviaba una señal digital de 0 o 1. Mientras que el potenciómetro de perilla devuelve una señal analógica. Necesitamos leer el ángulo de rotación del potenciómetro de perilla en el pin analógico 0 y enviarlo al puerto serial. El programa se divide en 3 pasos. Primero, definir los pines del potenciómetro de perilla y definir las variables del potenciómetro de perilla. En el segundo, inicializar el puerto serial y configurar el estado del pin del potenciómetro de perilla. En el tercero, leer y calcular el valor del ángulo de rotación del potenciómetro de perilla y enviarlo al puerto serial. Echémosle un vistazo al diagrama de protoboard en FreeSync. Aquí tenemos el Grove Rotary Angle Sensor o potenciómetro, en el que ustedes pueden apreciar que hemos conectado la GND del potenciómetro a la GND de la tarjeta de la placa de expansión Xiao de SID Studio. Tal vez se vea mejor aquí en el diagrama de esquemático, en donde se puede ver claramente que tenemos que el GND va al GND de nuestra placa de expansión. El BCC va, según puede leerse acá,
a los 3,3 voltios de nuestra CD Studio Xiao Expansion Board. Ese fue el cable rojo. El cable blanco no va conectado en realidad a ninguna parte. En realidad. Y finalmente tenemos acá el cable amarillo, que es el pin de señal. Va conectado al puerto 0, que lo vamos a configurar como un puerto analógico. ¿Vale? ¿Listo? Bien. Escribamos el programa. Primer paso. Vamos a definir el pin y las variables del potenciómetro de perilla. Aquí debemos definir el valor del voltaje del conversor analógico digital y el voltaje de referencia de la interfaz del módulo GROP. Ya que calcularemos los cambios de voltaje en el circuito donde está conectado el potenciómetro de perilla a través de estos valores de voltaje. Paso 2. Inicialice el puerto serial. Configure la velocidad en baudios del puerto en serie. Y configure el estado del pin del potenciómetro de la perilla. Paso 3. Lea y calcule el valor del ángulo de rotación del potenciómetro giratorio y envíelo al puerto serial. Aquí, primero, debemos configurar el tipo de datos de la variable de voltaje, configurar la variable del valor analógico del potenciómetro giratorio y luego calcular el voltaje en tiempo real. Después de calcular el voltaje en tiempo real, calculamos el valor del ángulo de rotación del potenciómetro giratorio. Para enviar al puerto serial la información, primero debemos imprimir caracteres en el puerto serie e imprimir el valor del ángulo de rotación del potenciómetro en el puerto serie. Finalmente, vamos a insertar un retardo de unos 100 milisegundos para darnos tiempo de visualizar la información enviada al puerto serie. Como vemos, la variable voltaje es de tipo flotante, es decir, alberga números decimales. Leamos el valor analógico del pin del potenciómetro.
con esta instrucción. Ya podemos calcular el voltaje en tiempo real. Para lo cual vamos a normalizar primeramente el valor analógico que oscila entre 0 y 1023, dividiéndolo entre 1023. Y a continuación lo vamos a cambiar al rango de 0 a 3 voltios, multiplicándolo por el voltaje de referencia del conversor analógico digital, que es este que tenemos acá. Entonces, lo que antes estaba entre 0 y 1023, ahora está entre 0 y 3 voltios. Hay que tener presente que puesto que el resultado contiene números decimales, entonces debemos configurar esta operación como una operación de punto flotante. Ahora bien, para calcular el ángulo de rotación de la perilla, tenemos que primeramente normalizar el voltaje en tiempo real entre el voltaje de referencia, más bien, que es otra vez 3 voltios. Tenemos que normalizarlo. Así que vamos a dividir entre dicho voltaje de referencia al voltaje el tiempo real. Después de haberlo normalizado, oscilará, en lugar de oscilar entre 0 y 3, oscilará entre 0 y 1. Entonces, lo vamos a llevar al rango dinámico entre 0 y 300 grados. Es decir, lo vamos a multiplicar justo así. Entonces, lo que antes oscilaba entre 0 y 3, lo normalizamos, oscilaba entre 0 y 1. Ahora oscilará entre 0 y 300 grados. Bien, puesto que bueno, aquí podemos nosotros primero hacer la operación de multiplicación, por lo cual vamos a insertar esto entre paréntesis y luego lo dividimos, si es el caso. Bien, como esta operación nos arroja un resultado que está en números decimales, tenemos que, como es natural, configurar la variable, esta variable, o sea, el ángulo de rotación, como una variable decimal, es decir, una variable de punto flotante. Bien, ese sería entonces el programa completo. Cabe notar que estamos aquí haciendo uso de una definición de macro. Resulta que #define es un comando de preprocesamiento utilizado para definiciones de macros. En Arduino podemos utilizar #define para nombrar constantes. Entonces, durante la compilación del programa, todas las apariciones del nombre de macro
se reemplazará con la cadena en la definición de macro. Por ejemplo, aquí en este caso, hashtag define ADC ref. ¿Cómo funciona? Pues durante la compilación, 3 reemplazará a todos los usos de ADC ref. Bien. Aquí cabe notar que la sintaxis es hashtag define constant, o sea, el nombre de la constante, y el valor de la constante. El símbolo hashtag que tenemos acá es obligatorio y no es necesario utilizar el símbolo de punto y coma, como ustedes pueden ver aquí al final de la oración. Bien, pasemos a cargar el programa. Para cargar el programa, después de haberlo escrito, debemos conectar la placa de control principal Xiao con los cables de datos a la computadora. Además, debemos conectar sensores externos, específicamente el potenciómetro de perilla, a la interfaz analógica 0 con este cable Grove de 4 colores, como se muestra justo aquí a la derecha en la figura. A continuación, hagamos primero la configuración. Repito, vamos a herramientas, placa, elegimos la placa Arduino Xiao, la placa Arduino Xiao que aparece justo acá, ¿vale? Y vamos también a puerto y elegimos el puerto que en el caso nuestro sería el COM11 de Arduino Xiao. Damos clic en verificar para verificar el programa, valga la redundancia. Si la verificación es correcta, haremos clic en el botón cargar para cargar el programa al hardware. Cuando el área de depuración muestre subido, abrimos el monitor serial giramos el potenciómetro de la perilla para observar el cambio de datos con el ángulo de perilla. Aquí lo ven. El ángulo entre la marca y la posición inicial oscila desde 0 y va aumentando 20 y tantos, 106, 170 y tantos, 230 y tantos, 290 y tantos, hasta llegar prácticamente a 300. Está hecho. Funciona correctamente. Hagamos un poco más intensivo nuestro aprendizaje. Cuando usamos el monitor del puerto serie para observar el valor del ángulo de giro de la perilla del potenciómetro, encontramos que el valor cambia continuamente.
Para que la visualización de datos sea más intuitiva, también podemos usar el plotter del puerto serie para trazar los datos impresos al puerto serie de Arduino en tiempo real. Según la tarea 2, debemos cerrar el monitor serie y abrir en Herramientas el Serial Plotter, como se muestra en esta pantalla. En el trazador de puerto serie, los datos adquiridos por el puerto se trazarán en un gráfico XY, donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa los datos adquiridos por el puerto serie. A través del cuadro podemos ver el cambio en los datos de manera intuitiva. Vamos, no sean tímidos. Pruébenlo ustedes mismos. Se sentirán como que flotan en el aire, como cuando están enamorados. Vean ustedes. ¿Ah? ¿No es hermoso? Maravilloso. Es simple y llanamente maravilloso. ¿Verdad que sí? Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden calificar el video, compartir y estar pendientes del próximo episodio de esta emocionante saga. Sin otro particular, me reitero, sincera y fraternalmente, Ramiro Plaza Tarazona, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hasta la vista, babies. Bye bye.